El fuego se propagó por la nave en segundos. El metal chirrió. Las alarmas resonaron en los oscuros pasillos. En algún lugar recóndito, un soldado cayó de rodillas y susurró palabras que nadie en su nave había pronunciado en 11.000 años. Hemos infringido la ley. Ahora pagamos las consecuencias. Entonces la pantalla se puso negra. Aquí termina la historia. Pero para entender por qué termina así, debemos retroceder, volver al principio, volver a una regla tan antigua que nadie vivo podría decir quién la escribió. El Imperio Galáctico tenía una ley que primaba sobre todas las demás. Fue escrita antes de los acuerdos comerciales, antes de los tratados, antes de la formación del Gran Consejo. Estaba enterrada en lo más profundo de la historia galáctica, olvidada por casi todos los que ahora gobernaban las estrellas. La ley solo decía esto: nunca causes dolor humano. Nadie sabía por qué. Nadie sabía qué pasaría si alguien lo rompía. Los eruditos lo llamaban superstición, los diplomáticos lo consideraban obsoleto, y el joven y orgulloso Imperio Vírek no le daban nombre. Nunca se habían molestado en leer hasta ahí en la lista. El Imperio Vírek era fuerte, crecía rápidamente, y estaba completamente seguro de su propio poder. Había conquistado una docena de mundos. Nunca había perdido una guerra. Y desde luego, jamás había oído hablar de una especie llamada humanos. Eso estaba a punto de cambiar. La noche en que comienza nuestra historia, la sala de guerra de la nave insignia Vírek rebosaba de orgullo. Los oficiales alzaron sus copas. Voces alienígenas reían y vitoreaban. En una gran pantalla, los números desfilaban, mostrando los resultados de una batalla que acababa de terminar. En el centro de la sala se encontraba el almirante Thrawn. Sus 4 ojos brillaban con una silenciosa satisfacción mientras observaba cómo aumentaban las cifras, como un hombre que ve crecer su dinero en una cuenta bancaria. Colonia designada como Meridian 9, destruida, dijo una oficial con voz tranquila y segura. Bajas humanas, 312, no hay supervivientes. Un grito de júbilo resonó en la sala. Alguien rió. Thrawn esbozó una leve sonrisa de orgullo, de esas que solo puede lucir un hombre que jamás ha sido castigado por nada. Envíen el informe al Consejo, ordenó Thrawn. Díganles que los humanos finalmente han aprendido cuál es su lugar. Aún no lo sabía. Pero al pronunciar esas palabras, acababa de quebrantar la única ley que había mantenido con vida a todas las civilizaciones supervivientes durante 11.000 años. Él no lo sabía, porque nadie de su generación se había preguntado jamás por qué existía esa ley. Habían heredado una advertencia y la habían confundido con un mito. No cometerían ese error 2 veces. Sencillamente, no vivirían lo suficiente como para repetirlo. Lejos de allí, en un puesto científico remoto y sin valor militar, una anciana llamada Sela Thorne estaba sentada sola con una tableta. Observaba la llegada del informe de bajas. Le temblaban las manos apenas un poco. Envía una advertencia al Consejo, le dijo a su asistente. No le harán caso a un archivero, respondió. Lo harán, dijo en voz baja. Cuando ya sea demasiado tarde para que importe. En la Tierra, en un pequeño pueblo costero que ningún almirante podría encontrar en un mapa estelar, una mujer llamada Elena Reyes estaba sentada en el suelo de su cocina. En su mano tenía un teléfono. Ya había escuchado el mensaje 11 veces. Hola mamá, soy yo. La señal está un poco débil por aquí, pero quería llamarte antes de que se me olvidara. Te quiero. Te llamaré bien la semana que viene. No habría una semana que viene. Su hijo había ido a Meridian 9 como oficial científico, no como soldado, para estudiar plantas alienígenas. Había enviado ese mensaje 4 días antes del ataque que lo borró de la existencia. Elena no gritó. No rompió nada. Se sentó en el suelo de la cocina con el teléfono en la mano y durante mucho tiempo no dijo absolutamente nada. No estaba sola. En todo el mundo, y más allá, miles de personas compartieron el mismo silencio. 311 nombres más. Y alrededor de cada nombre, un círculo cada vez mayor de personas que apenas comenzaban a comprender
lo que significaba perder a alguien en una guerra que nunca eligieron y que nunca tuvieron la oportunidad de rechazar. El almirante Drown lo habría llamado debilidad. Había estudiado una docena de especies conquistadas. Preveía disturbios. Preveía súplicas desesperadas por la paz. Preveía el pánico ruidoso y caótico que hacía que las transmisiones de rendición fueran tan satisfactorias de ver. En cambio, obtuvo silencio. Un silencio terrible, coordinado y ensordecedor, que se extendía de cocina en cocina, transformándose en algo que aún no tenía nombre. Algo para lo que el Imperio Vírek jamás se había preparado, porque nunca se les había ocurrido que el duelo pudiera organizarse por sí mismo. Durante 11 días no pasó nada, ni ataques, ni advertencias, ni mensajes de enfado, solo silencio. Y ese silencio era más peligroso que cualquier grito de guerra. En el centro de mando de Vírek, los oficiales comenzaron a relajarse. Algunos incluso se rieron. «¿Lo ven?», dijo uno mientras se servía otra copa. «Lloraron durante unos días, y ahora se acabó. Los humanos son débiles, hablan mucho, luego se callan y aceptan su destino». Estaban equivocados, y a lo lejos, una anciana ya lo sabía. Sella Thorne había dedicado 30 años a estudiar la historia de especies extintas, civilizaciones que ya no existían, aniquiladas por completo, de las que solo quedaban fragmentos. Ya había visto las mismas señales de advertencia, y ahora las presenciaba repetirse en tiempo real, mientras nadie con verdadero poder estaba dispuesto a mirar. Un puesto de escucha en los confines del espacio humano dejó de enviar señales, sin alarma, sin mensaje, solo silencio. 2 días después, un segundo puesto dejó de funcionar de la misma manera. Entonces, un convoy de suministros, con escolta militar completa, desapareció entre 2 sistemas. Ni una sola llamada de auxilio, ni restos del avión, nada. «Piratas», sugirió un oficial durante la reunión informativa matutina. «Fallo del equipo», dijo otro. Sella leyó los mismos informes desde su tranquilo puesto de avanzada y supo que eran erróneos. Ya había visto ese patrón antes, en registros tan antiguos que la mayoría de los eruditos no creían que fueran reales. «No están entrando en pánico», le dijo a un enlace del consejo, la única vez en 11 días que alguien se dignó a contestar su llamada. «Se están organizando. Eso no es lo mismo». «El pánico hace ruido», respondió el enlace con tono aburrido. «Esto no hace ruido. Estás exagerando». Terminó la llamada antes de que ella pudiera protestar. 2 semanas después, la flota fronteriza Vírek, estacionada en una estación llamada Carrow, contactó con una nave desconocida. Esta no respondió a sus llamadas. Tampoco disparó primero. No era necesario. Los escudos de la estación fallaron de una forma que los analistas de defensa, al examinar los restos meses después, aún no pudieron explicar del todo. Los sistemas de armas que deberían haber tardado horas en ser penetrados quedaron inutilizados en minutos, y todas las cápsulas de escape lanzadas ese día pudieron partir sin sufrir ningún daño. Ese detalle sería repetido una y otra vez por los supervivientes durante los interrogatorios. Ninguno de ellos podía comprender por qué una fuerza claramente capaz de destruirlos a todos había optado, en cambio, por dejarlos ir. Antes de desaparecer en la oscuridad, la nave dejó un mensaje en una frecuencia abierta. «Esto es para Meridian 9. Habrá más». Luego desapareció. El silencio que siguió fue peor que cualquier informe de batalla que el Imperio Vírek hubiera recibido jamás. Para cuando el Consejo Vírek convocó su primera sesión de emergencia, la humanidad había dejado de ser una simple mención en un informe militar. Se había convertido en la única cuestión importante, y casi nadie en esa sala comprendía aún qué tipo de cuestión era realmente. La cámara que había regido la ley galáctica durante 50.000 años permanecía sumida en un silencio incómodo. La mitad de los asientos estaban vacíos. Los delegados que no se habían dirigido la palabra en años se acercaban entre sí,
intercambiando rumores en voz baja. Entonces una anciana se levantó lentamente de su asiento. Se llamaba Mirel Sen, una anciana de piel impasible que no se había dirigido al consejo en pleno en más de un siglo. «He leído los informes de Carrow», dijo. La sala quedó en completo silencio, como cuando alguien con verdadera autoridad decide finalmente ejercerla. «También he leído el informe de Meridian 9», continuó. «Me gustaría que alguien en esta sala me explicara por qué estos dos sucesos no están relacionados». «No tienen nada que ver», espetó un diplomático de rasgos afilados llamado Corbin. Meridian 9 fue una acción militar legítima contra una colonia no alineada. Carrow fue un ataque no provocado contra una estación escoltada. Los humanos son los agresores aquí, no nosotros. Los humanos, dijo Mirel lentamente, enterraron a 312 de los suyos 11 días antes de que ocurriera lo de Carrow. Puedes llamarlo coincidencia si quieres. Yo no lo recomendaría, embajador. Corbin abrió la boca para responder. Por primera vez en su larga carrera diplomática, se dio cuenta de que no tenía ninguna respuesta preparada. Fue Sela Thorne, que observaba la sesión desde su puesto de avanzada, quien finalmente dijo en voz alta lo que la mitad de la sala ya había empezado a sospechar. Y nadie quería ser el primero en admitirlo. Infringieron la primera ley, le susurró a su asistente. No un tratado, no un acuerdo fronterizo. La primera ley, la más antigua que todas las especies presentes en esa sala, y ninguna de ellas recuerda siquiera su nombre. Fuera de la Cámara, en los salones del Consejo, los delegados ya comenzaban a dividirse en dos bandos, los que temían lo que se avecinaba y los que aún se negaban a creer que fuera real. El Imperio Virek tenía 1000 naves, los humanos tenían 6. Y aún así el Imperio perdió, sin que se registrara ni una sola baja en ninguno de los dos bandos. El almirante Drown seguía creyendo que todo el asunto se resolvería antes de que terminara el mes. Así se lo comentó a sus oficiales durante una reunión privada, de pie frente a un mapa estelar que aún mostraba el territorio de Virek en un azul sólido e ininterrumpido. Perdieron 300 personas y una estación, dijo, señalando el mapa. Una tragedia para ellos. Pero nosotros tenemos 1000 naves y 11 colonias al alcance de la Tierra. Sea lo que sea, no durará. Su oficial de inteligencia, una mujer tranquila y cautelosa llamada Irel, no compartía su confianza. Hacía tiempo que sabía que Drown no reaccionaba bien a los interrogatorios en público. Aún así, habló. Señor, dijo con cautela, hemos perdido el contacto con 2 estaciones de escucha más en los últimos 9 días. Lo de Carrow no fue un hecho aislado. Fue el primer paso de algo que aún no podemos percibir. Es una demostración de fuerza, respondió Drown. Un ataque bien ejecutado no hace una guerra. Con todo respeto, almirante, dijo Irel. No creo que planeen librar esta guerra tal como la entendemos nosotros. Drown la despidió con un gesto. La reunión pasó a tratar temas de logística de suministros. Nadie en esa sala se detuvo a hacer la pregunta que realmente importaba. ¿Qué sabían los humanos sobre la guerra que el Imperio Virek nunca había necesitado aprender? Se enteraron 4 meses después. Para entonces ya era demasiado tarde para que importara. La primera batalla real tuvo lugar en una colonia minera llamada Barrows Edge, un puesto avanzado Virek, situado en la frontera en disputa del espacio humano. 6 naves humanas llegaron y se enfrentaron a una guarnición Virek de 19 hombres. No se identificaron, no exigieron la rendición. El comandante de la guarnición, un joven oficial llamado Kest Ilvan, esperaba una victoria fácil. Había hecho los cálculos una docena de veces antes incluso de que comenzaran los combates. Todas sus simulaciones terminaban de la misma manera. Ninguno de ellos sobrevivió al contacto con la realidad. Las naves humanas no atacaron directamente a la guarnición. En cambio, atacaron primero los depósitos de combustible, luego los sistemas de comunicación, después los generadores de escudos. Cada ataque tuvo una precisión que sugería que los atacantes habían estudiado las defensas Virek durante años, no semanas. En 11 minutos Barrows Edge perdió sus escudos,
sus comunicaciones y cualquier forma de pedir ayuda. La flota humana mantuvo su posición al límite del alcance de las armas. Y entonces dejó de disparar. Un único mensaje llegó a través de un canal abierto, dirigido a nadie en particular y a todos a la vez. Pueden entregar la guarnición, o pueden ver cómo la desmantelamos pieza por pieza hasta que no quede nada que entregar. Preferiríamos no hacerlo. No nos interesa matar a quienes no dieron la orden de atacar Meridian 9, pero lo haremos si es necesario. Ilvan se rindió en menos de una hora. Todos sus soldados sobrevivieron. La flota humana ni siquiera dañó las viviendas civiles de la colonia. Y cuando llegaron los refuerzos de Vírek 3 días después, encontraron a 19 oficiales profundamente conmocionados, una guarnición despojada de todas sus armas y ni un solo cadáver que recuperar. Debería haber sido un alivio. En cambio, aterrorizó al Imperio Vírek mucho más de lo que jamás podría haberlo hecho una masacre. Podrían habernos matado a todos, declaró Ilvan más tarde ante el tribunal que lo interrogó, con la voz aún temblorosa. Tenían todas las de ganar. Decidieron no aprovecharlas. No sé qué significa eso, pero no creo que signifique lo que el almirante cree que significa. Casi nadie en la estructura de mando de Vírek estaba preparado para escuchar lo que realmente significaba. La humanidad no estaba librando una guerra de conquista. No tenían ningún interés en el territorio de Vírek, ni en sus recursos, ni en convertirse en el tipo de imperio que Vírek había construido durante siglos. Estaban luchando para cobrar una deuda, y a diferencia de una conquista, una deuda como esta no cesa hasta que se paga por completo. Sella Thorne lo comprendió antes que casi nadie en la galaxia, porque había dedicado su carrera a leer los últimos registros supervivientes de civilizaciones que habían aprendido la misma lección, y que no habían sobrevivido lo suficiente como para enseñársela a nadie más. Solicitó y finalmente obtuvo una reunión privada con el anciano Mirel Sen en Nexus Prime, 3 días después de que las noticias de Barrows Edge llegaran a todo el consejo. «Querías verme», dijo Mirel, observando al viejo archivero con la atenta mirada de quien había aprendido, demasiado tarde, a tomarse las advertencias en serio. «Quería mostrarte algo», respondió Sella, y colocó sobre la mesa un fragmento de escritura antigua, más antigua que casi cualquier otra cosa que quede en la galaxia. Mirel se inclinó lentamente hacia adelante, presintiendo ya que lo que fuera que se escondiera tras esas viejas palabras, cambiaría todo lo que creía entender sobre la primera ley. El fragmento sobre la mesa era pequeño, agrietado por los bordes, escrito en una lengua tan antigua que solo un puñado de eruditos en la galaxia podían leerlo sin ayuda. 4 palabras, repetidas una y otra vez, en todas las lenguas principales de la época fundacional. Mirel Sen deslizó un dedo curtido por el tiempo sobre los antiguos símbolos y los leyó en voz alta. «Nunca causes dolor a ningún ser humano. Hay una razón por la que no sobrevivió ninguna explicación», dijo Sella en voz baja. «No creo que sea porque nadie la escribió. Creo que quien creó esta ley vivió lo suficiente como para dejar la advertencia, pero no lo suficiente como para dejar nada más». Mirel levantó la vista. «¿Crees que todas las especies que infringieron esta ley fueron exterminadas?» «Creo que fueron borrados», dijo Sella. «Tan completamente que no quedó nadie para escribir lo que sucedió después. No estamos ante la superstición más antigua de la galaxia. Estamos ante el único fragmento que sobrevivió de la tarjeta de presentación de un cobrador de deudas». La habitación quedó en silencio. Mirel había leído ese fragmento cientos de veces en su larga vida. Jamás lo había mirado como lo miraba ahora. «Usted cree que los humanos son aquello sobre lo que esta ley advertía a todos», dijo. En realidad, no era una pregunta. «Creo que los humanos son precisamente aquello sobre lo que esta ley intentó advertir a todas las demás especies», respondió Sella. «Y creo que el Imperio Vírek está a punto de convertirse en el nombre más reciente en una lista muy antigua y silenciosa de especies que pensaron que la advertencia no se aplicaba a ellas». Fuera de la sala, el consejo ya se estaba dividiendo en 2 bandos. Los que querían negociar de inmediato
y los que seguían creyendo que la flota del Imperio era demasiado fuerte como para temerle a nada. No les quedaba mucho tiempo para decidir. 3 semanas después, llegó todo el peso de la respuesta de la humanidad. No como una invasión masiva, sino como algo mucho más inquietante. Coordinada, precisa, imparable. Flota tras flota se desplazaba por el espacio Birek, atacando objetivos militares con precisión quirúrgica y dejando los mundos civiles prácticamente intactos. Cada comandante humano repitió la misma oferta antes de entrar en acción. Ríndete, y no se derramará más sangre de la que ya se ha derramado. Mundo tras mundo aceptó esa oferta. El almirante Drown no lo hizo. Reunió lo que quedaba de sus fuerzas en un astillero fuertemente defendido, seguro de que allí, por fin, demostraría su poderío. Permaneció en el puente de mando de su buque insignia, observando cómo los sensores se llenaban con la llegada de naves humanas, más de las que jamás había visto juntas. «Que vengan», dijo. «Construimos este imperio sobre la base de la fuerza. No lo perderemos por el dolor». Se equivocó en ambos aspectos. La batalla que siguió duró menos de 20 minutos. No porque los humanos fueran temerarios, sino porque fueron precisos. Cada ataque dio en el blanco. Cada nave se movió como si hubiera entrenado durante años para ese preciso momento. Cuando los escudos de Drown fallaron y sus armas enmudecieron, un último mensaje llegó a su puente. Tranquilo, sin prisas, casi suave. Almirante Drown, 312 personas murieron en Meridian 9. Usted lo llamó una lección en su lugar, hoy es su lección en el nuestro. Retírese y su tripulación podrá volver a casa con vida. Drown permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, en voz baja, dio la orden de rendirse. Fue la primera orden que dio en semanas que no costó una sola vida. La noticia de la rendición llegó a Nexus Prime en cuestión de horas. En la sala del consejo, Mirel Sen se puso de pie una vez más, esta vez para dirigirse a una sala que ya no estaba inquieta, sino atemorizada, como no se recordaba desde hacía tiempo. «Pasamos 50.000 años gobernando esta galaxia», dijo, «y olvidamos la única ley que realmente se escribió para protegernos. No a los humanos, a nosotros». Nadie en la sala protestó. Lejos de allí, en la Tierra, Elena Reyes estaba sentada en la misma cocina, con el mismo teléfono en la mano. Pero el silencio en su casa era diferente ahora. Ya no estaba vacío. Llevaba algo consigo. Algo que había viajado a través de 100 mundos y que, finalmente, había regresado a casa en silencio. Su hijo seguía muerto. Nada cambiaría eso, pero por primera vez desde el mensaje que tuvo 11 respuestas, cogió el teléfono y devolvió la llamada a alguien. El Imperio Galáctico había descubierto, demasiado tarde, por qué la ley más antigua de la galaxia constaba de solo 4 palabras, y por qué ninguna especie que la hubiera quebrantado había vivido lo suficiente como para explicar las consecuencias.